Hi guys, good morning everyone. Buenos días a todos chicos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Sorry for the delay, but you know that we are having our spelling bee final rounds. Estamos en nuestras fases finales del concurso de deletreo. Entonces, that's why I come a little bit late. Y esa es la razón por la que vine un poquito tarde. But today we are going to have our class. I'm going to explain to you some aspects that we get missing in the last transmission, right? Voy a explicarles entonces algunos aspectos que quedaron pendientes de nuestras clases anteriores. Today we are going to talk about can and can't. Vamos a hablar acerca de la posibilidad y la imposibilidad y la habilidad y la inhabilidad de can y can't, ¿ok? Entonces, para quienes tienen su libro, we are going to stay in the page 144. Vamos a estar en la página 44. I'm going to take your assistant. Remember, please, if you already get joined to the transmission, write your name and the word I'm here, and I'm going to take your assistance, right? Vamos entonces, 7th grade. I have here to Eliezer and Andrea. Hi, Andrea, how are you? Also to Allison, Madeline, Felipe, and Jonathan. Good morning, Jonathan. How are you? Hi, Felipe. We are on the page 144. Estamos en la página 144. Ok, ahora sí. Welcome, Carla. Sorry, I'm taking your assistance. So, let's going to start. I'm going to explain the use of can and can't, right? And how we can talk about this. Voy entonces a explicarles el uso de can y can't y cuándo y cómo debemos y podemos utilizarlo. As you know, can in Spanish means poder, and can obviously no poder, right? Can is the affirmative way and can't is for the negative way. Can es para la afirmativa y can't para la negativa. And if you have your book, I already told you we are on the page 144. Estamos en la página 44. Si no, don't worry, I'm going to show you here, okay? Si no, no se preocupen, yo voy a mostrárselos aquí. It says that we are going to use can and can to express ability, inability, or possibility and impossibility. Like other modern structures, we use the base form of the verb after can or can't. Dice que como en otros verbos de modo o en otros verbos modales, ¿verdad? Vamos a utilizar el verbo que sigue después en forma de tiempo presente infinitivo, o sea, sin conjugar, right? No hay una regla para las terceras personas en este caso, sino que solamente vamos a escribir nuestras oraciones. ¿Cuándo vamos a utilizarlo? Para explicar qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer, o para hablar acerca de una posibilidad, algo que podría pasar o algo que no podría pasar. ¿Ok? Entonces, dice una note here. Para la forma negativa, negative form of can, it's formed as can't or cannot, right? La forma negativa de can't la vamos a encontrar de dos formas y significa lo mismo. No hay como que una traducción o un uso específico, perdón, en este caso, de can or cannot. La primera es la que tenemos aquí. I'm going to show to you. Voy a mostrárselas entonces. La primera que tenemos, that is the most common, que es como la más común en encontrar, es can't, right? La primera entonces es can't. As you can see, is the contraction, es como la contracción del not más el can't, right? O bien podemos utilizar la otra, que es cannot, que that means the same, as I told you, que significa lo mismo, como les decía, that is join, que es unir can y not, todo junto en una sola palabra. Both of them means the same. Las dos significan lo mismo, no poder, o que sea imposible, ¿verdad? Voy a hacer más grande la pantalla acá para que ustedes puedan ver. Vamos a ir por partes. And first, I'm going to explain to you this one. Dice entonces can y cannot.
or can o cannot, ¿verdad? Que es la pronunciación de esta. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? The first say that we are going to use can or can to abilities and inabilities showing general, present and future abilities or inabilities. En presente dice o futuro para habilidades e inhabilidades, cosas que podemos o no podemos hacer en general. Okay, entonces we have the first one. Example, bats are mammals but they can fly. That's general. Dice, los vampiros o los murciélagos, en este caso, murciélagos, perdón, mamíferos, son mamíferos, pero ellos pueden volar. That's a general case, right? Este es un caso general. Los murciélagos son mamíferos, right? Pero pueden volar. No todos los mamíferos vuelan, right? Pero estos sí pueden hacerlo. Entonces es como que un caso general. Emus are birds, but they can fly. They can run fast. Dice, los emus son aves, pero no pueden volar. Ellos pueden correr rápido. We know that the most of the birds can fly, right? Sabemos que la mayoría de aves pueden volar, pero los emus en este caso no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces esto es como un hecho general. And they can run fast, pero ellos dice pueden correr mucho más rápido, ¿verdad? Entonces es como les decía, un hecho general de habilidades e inhabilidades. I can buy a guitar when I find a job in the future. Yo puedo comprar una guitarra cuando encuentre un trabajo. See, as you can see, all our sentences are in present tense, but they are expressing an ability in the future. Si se dan cuenta, estas dos oraciones están en tiempo presente, pero las dos explican una habilidad que podremos hacer en el futuro. I can buy a guitar. Yo puedo comprar una guitarra. When I find a job. Cuando yo encuentre o cuando encuentre un trabajo. In this case, the important thing or the most important is when. Because when it's the one that will help to us to understand the meaning or to join both sentences, right? En este caso, when es el que actúa como un enlace entre nuestras dos oraciones. Y este es como que la cláusula, la conjunción o la conjunción que va a unir las dos para darnos el significado o la idea de que estamos hablando en tiempo presente. I don't know. Do you have some questions about this? ¿Alguna pregunta o duda con respecto a cuándo utilizar can y can? Vamos entonces. Voy leyendo. A Jonathan ya lo había anotado. Carla también. And welcome, Daniela. How are you? Vamos entonces. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a cuándo utilizarlos, verdad? Remember, can't can be no poder and cannot can be no poder too, right? Entonces son como no poder y no poder, right? Hi Dulce, how are you? Bien, no entendí mucho. Okay, tell me why you didn't understand. I'm going to try to explain it again and I'm going to try to explain it easier, okay? Voy a explicarlo de nuevo en una manera más fácil. Can en español significa poder y can't significa no poder. We are going to use it to talk about, vamos a utilizarlo para hablar acerca de nuestras habilidades. For example, I can speak English, right? Esa es una habilidad. I can speak English. Yo puedo hablar inglés. But I can't speak Italian. Pero yo no puedo hablar italiano, right? We are going to use it to talk about the things that you do and you don't do. Es como para decir las cosas que hacen o las cosas que no hacen. Con habilidades en este caso. I can swim. Yo no puedo nadar, right? But I can drive a bike. Pero puedo conducir una bicicleta, ¿verdad? Entonces es ahí como cuando vamos a utilizar nosotros can
y can't. Pero recuerden, esto es por habilidades. En muchos casos hemos escuchado o a veces hemos escuchado del de Miss, can I go to the bathroom, right? Es como, Miss, disculpe, ¿puedo ir al baño? You are asking if you can, like an ability. Están preguntando en este caso como una habilidad. ¿Puedo ir al baño? O sea, ¿lo puedo hacer? Yes, you can. Ustedes pueden hacerlo. But I'm not giving you permission, right? Pero no les voy a dar permiso. Entonces, es ahí donde debemos ver, en este caso, cuándo utilizar las cosas, ¿verdad? Entonces, can and can express our abilities and our inabilities. Can y can, poder y no poder, van a expresar nuestras habilidades y nuestras inhabilidades. Tell me, write in the chat what things you can do. ¿Qué cosas pueden ustedes hacer? For example, I can ride a bike. I can speak English. I can cook. But I can't make hotcakes. Por ejemplo, yo puedo hablar inglés, puedo conducir una bicicleta y puedo cocinar. But I can make hotcakes, pero no puedo hacer panqueques, right? That's my abilities, the first three. Ride a bike, speak English, and cook son las tres habilidades, tres cosas que yo puedo hacer. But cook hot cakes, pero cocinar panqueques es lo que no puedo. So that's my inability, right? Es algo que yo no puedo hacer y eso lo convierte en mi inhabilidad, ¿ok? I'm going to read your messages and send it to the chat. Eliezer said, I can play Xbox. That's correct. Excelente. Yo puedo, dice, jugar Xbox. Remember, how we are going to make the structure of our sentences. ¿Cómo vamos a hacer las estructuras de nuestras oraciones? I'm going to give you the simple form, la forma simple. Subject, can or cannot, dependiendo. Nuestro sujeto, can or cannot. Or principal verb or principal action, nuestro verbo principal, perdón, o nuestra acción primordial, and our complement, y nuestro complemento. Por ejemplo, entonces, I, it's my subject. Can, ese no lo podemos quitar, ¿verdad? Porque indica si podemos o no. I can sleep, dormir, until 3 o'clock. Yo puedo dormir hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. That's an ability, right? Vamos entonces, dice, can't manejar bicicleta, patinar en hielo y I think so. I can play basketball and I can play soccer como portero. Okay, that's correct. Vamos entonces, but try to write it in English. Recuerden tratar entonces de escribirlas en inglés. I can ride a bike, por ejemplo. O bueno, en el caso de Andrea nos está diciendo lo que no puede hacer, right? Remember, you have to use the subject. Siempre el sujeto va primero. I can't, en este caso porque no podemos, I can't ride a bike. No puedo conducir una bicicleta, no puedo manejar una bicicleta. I can't ice skating, ¿verdad? No puedo patinar en hielo. I can't skate. Ice skating. Y luego dice, y en tierra, me imagino. And I can't skating, ¿verdad? Solo skating, entonces no puedo patinar. Then Jonathan say, I can play basketball, correcto, yo puedo jugar basketball. And remember that this is with A. Recuérdense que ese N es con A porque si no, entonces estamos diciendo fin, right? Remember that in English, just with a letter, it changed a lot of all the meaning of our words. Recuérdense que en inglés con una sola letra cambiamos el significado de todas nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, and I can play soccer como portero, correcto. Y like a goalkeeper, en este caso, así se dice portero, goalkeeper. We are talking about abilities, the things that you can do, ¿ok? Las cosas que ustedes pueden hacer. Muy bien, entonces, puntos muy bien para Andrea, Eliezer y Jonathan por haberme enviado sus oraciones. Thank you so much, guys. Muchas gracias entonces también por la participación. Remember, we can use it for present abilities or for future abilities, ¿ok?
El can o can't lo podemos utilizar para habilidades en presente o en futuro. Era lo que les decía. La última oración dice, I can buy a guitar when I find a job. Yo puedo, dice, comprar una guitarra cuando encuentre un empleo. Also, I can say, I can buy a car when I learn to drive. Yo puedo comprar un carro cuando aprenda a manejarlo, right? So, we are going to talk about in the future for the things that I can do. Vamos entonces en este caso a hablar en el futuro para las cosas que puedo o no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, let's going to continue. Do you have doubts with abilities or inabilities? Ahora sí, preguntas o dudas con las habilidades o las inhabilidades. I don't know. Okay. Sí lo tengo en 9. And then it says possibilities and impossibilities. La siguiente dice posibilidades e imposibilidades. En este caso, I'm going to move here. Vamos entonces, lo voy a mover ahora sí para acá. No, ok, no hay dudas, entonces let's going to continue. Vamos entonces, ahora vamos a hablar de lo que puede ser posible y de lo que no puede ser posible. Ok, dice, can and can't shows general possibilities or impossibilities. Siempre en aspectos generales, las posibilidades e imposibilidades. It says, take some sun cream with you. It can be sunny and hot in Florida. Lleva un poco de bloqueador solar contigo. Puede estar soleado y cálido en Florida. Es una posibilidad general. We are talking about something that could happen, right? Puede ser algo de lo que estamos hablando, ¿verdad? O algo de lo que pueda suceder, ¿verdad? The next one, vamos entonces con la siguiente, dice, someone can steal your wallet here, be careful. Alguien podría o alguien puede robar tu billetera aquí, be careful, sé cuidadoso. When you leave your things in an unusual place, someone can take it and it can be gone. Y esta puede estar desaparecida, ¿verdad? Entonces, the next one say, eating too much food can cause obesity. Comer mucha grasa puede causar obesidad. That's a general possibility, right? Esa es una posibilidad general, ¿verdad? Entonces, si siguen comiendo mucha grasa, ¿verdad? Pues pueden causarse obesidad, es lo que dice esta esta oración. Y por último dice, you can be twin sisters. She's very different for you. No pueden ser hermanos gemelas porque ella es muy diferente a ti en este caso, ¿verdad? Entonces, I don't know. Do you have questions about this? ¿Preguntas o dudas con respecto a esto? It says, no me es todo claro. Dinero es igual a money. Correcto. Money, muy bien. Gracias por corregirme, el traductor humano, it says. No es corrección, it's traduction, right, that's correct. Just translation, right? Solo la translation. Vamos pues, entonces, I don't know, do you have questions about general possibilities? If you study, for example, you can get a 10 in your test. Si ustedes estudian, pueden tener un 10 en su examen. That's a general possibility, right? Esta es como una posibilidad general. If you study, you can get a 10 for your test. Van a obtener un 10 en su examen, right? Or if you... ¿O qué otra podría ser una imposibilidad? You can fly, right? No pueden volar. Or even if you go to a plane and you drive a plane, you can fly. Pero a menos que se suban a un avión y lo conduzcan y entonces sí pueden volar. But by your own ways, pero por sus propios medios, no pueden, ¿verdad? You can fly. No podemos
volar. So, do you have questions about this? Si no tenemos preguntas, I'm going to ask to you, to all of you, please, that write to me, que me escriban, por favor, en el chat, one thing that you can do and one thing that you can't do. Vamos entonces, por favor, van a escribirme en el chat una cosa que pueden hacer y una que no pueden hacer. I'm going to minimize this one. Vamos a hacer esto un poco más pequeño para que ustedes puedan entonces tener ahí las examples. Oh, sorry. Do you have questions? Ahora sí. Possibilities and possibilities and abilities and inabilities, right? It said, if you study, can win your exam. Si tú estudias, puedes ganar tu examen. Claro, this will be a future ability, right? Esa va a ser como una posibilidad en el futuro también. Si estudian, pueden ganar su examen. Muy bien, Jonathan, it says, I can play basketball and I can speak Italian. That's correct. Yo puedo jugar baloncesto, pero no puedo hablar español. Correcto, muy bien. Vamos entonces, let's go to listen to another one, or read to another one, sorry. Vamos entonces a escuchar a alguien más. Vamos a leer las oraciones de alguien más. I can speak Italian. Okay, you can speak Italian. Just remember that speak is a speak. Like this. I'm going to send it in the chat. Speak. Ahora sí, entonces. If you don't have these questions, we are going to move. Si no hay más preguntas con respecto a esto, vamos a movernos entonces a nuestra unidad número 4, right? We are talking about, I think that is the page 55. Oh, sorry, it wasn't. No era esta, lo siento. Vamos entonces to the next one. Creo que es este, Grammar Day. I think so. No, estábamos aquí, right? We are going to move to the content. Vamos pues, ahora sí, me voy a mover a los contenidos. And we are going to advance. Dice, I can cuisine. You have to say, I can cook. Because cuisine is the place where you do it, okay? Entonces, it has to be I can cook, right? Yo puedo cocinar en este caso, ¿verdad? I cannot draw. No puedo dibujar. That's correct. Can paginar el hielo y tierra y cannot basketball. Oh, patinar. Okay, I was trying to understand what's happening here. Okay, patinar. We have this exercise. I don't know if you have it on your brochure. No recuerdo si lo tenían en su folleto. Este era como los temas que teníamos pendientes. Entonces, you can add it today and send to me your brochure today, okay? Si no lo habíamos trabajado la semana pasada, ¿verdad? Entonces, podemos terminarlo y ustedes pueden enviarme su folleto ya completo con esta parte. It said, sí puedo hablar español, no puedo hablar italiano, ¿correcto? I can sleep and I can draw. Muy bien, correcto, esa también está correcta. Y ahora sí, página 55, and we have this one. Y tenemos este, dice, este ejercicio, ahora sí. Black Swan, it says, the things that can and can do, o can't do en este caso. De las cosas que pueden y no pueden hacer. We have a tiger, an eagle, and a dolphin. Un tigre, un águila y un delfín, right? We have some sentences here. Tenemos algunas oraciones aquí. I'm going to show you the instruction and say drag and drop the sentences to hop. Vamos entonces moviendo las oraciones para lo que pueden y no pueden hacer. And we have here sentence. I want that explained to you. En este caso quiero explicarles entonces
cómo se forman o cómo se estructuran, las oraciones. Era lo que les estaba diciendo. First our subject, primero nuestro sujeto, luego nuestro can or can't, ¿verdad? En este caso can o can, que es poder o no poder. Y por último, we are going to have, vamos a tener nuestro complemento. Bueno, siguiendo nuestro verbo principal, que es como nuestra acción. And the next one is that it's going to be, y la siguiente va a ser nuestro complement, ¿verdad? En este caso, nuestro complemento. Sorry. Vamos ahora sí, entonces dice, es que usted dijo que yo no podía hablar español, pero era italiano. Oh, sorry. Sí, a veces me pasa que confundo las palabras. I'm sorry for that. Lo siento entonces por eso. Vamos ahora sí, estoy cargando de nuevo porque I don't know why it's closed. I don't know. Do you have questions about can or can't? Preguntas o dudas con can't y can't. En este caso con poder y no poder. Remember, please, while this is going to finish to upload, cuando termine entonces de aparecer, I want to remember to you that the next Wednesday we are going to have our spelling bee finals. El miércoles son las finales de nuestro concurso de deletreo. All of you have to join to the meet. Todos deben unirse, por favor, a la reunión. Les indique, deben, por favor, ingresar al concurso ya con su cámara activa. Entonces dice no more clearer than water. Ok, está todo claro. Ahora sí, entonces lo que les decía era lo siguiente. Ustedes deben, por favor, decirme, ahora sí, las actitudes o actividades que pueden y no pueden hacer. A dolphin can swim. We are going to dolphin. A dolphin can swim. Un delfín puede nadar, right? An eagle, can fly. Un águila puede volar. A tiger can jump. Un tigre puede volar, right? Let's go with the next one. A tiger can fly. Un tigre no puede volar, obviously, right? Un tigre no puede volar. The next one, it says an eagle can hunt. Un águila puede cazar. That's correct. A dolphin can run. Un delfín no puede correr. An eagle can swim. Un águila no puede nadar. A dolphin can jump. Un delfín puede saltar. And the last one, it says a tiger can run. Un tigre puede correr. Okay, as you can see, that's what all the sentences. I'm going to show you again. Voy a mostrárselas de nuevo para que ustedes puedan observar las oraciones y la estructura de las mismas, right? Subject, can, principal action. En este caso solo tienen entonces el subject, el sujeto, can or can't, poder o no poder, y nuestra principal action, que es nuestra acción principal, ¿verdad? Entonces, a dolphin can swim. Puede nadar, no puede volar, puede cazar, no puede nadar, right? Puede correr, puede saltar, no puede correr, puede saltar y puede volar. That's our activities that our animals can do, right? En este caso son actividades que estos animales pueden hacer. So, thank you so much, guys, for coming to today's class. Gracias entonces por haber venido a la clase de hoy. Eso va a ser todo. Esto lo teníamos pendiente de la clase anterior. And the next one, I'm going to explain to you the next vocabulary words. En la siguiente, entonces, vamos a hablar acerca de or swammets, or bazaars en este caso, ¿verdad? De bazares o mercados, ¿verdad? That will be for the next class. Thank you so much for coming today. Gracias entonces por haber venido el día de hoy. God bless you. Have a nice day. And I hope to see you in the next class. Bye, guys.